Bienvenidos una semana más a M95, lo mejor de cada casa. Iniciamos temporada, podemos decir, aunque el verano todavía no haya terminado, pero cuando se va a agosto ya se puede decir que realmente estamos en puertas del otoño. Vamos a hablar hoy con una persona muy conocedor de Marbella, que se ha movido toda su vida en el mundo empresarial, en el mundo de la comunicación, de la producción audiovisual y también de la política. De todo ello vamos a hablar un poquito y vamos, sobre todo, yo creo, a reivindicar esta ciudad nuestra que es Marbella. Él es Juan Carlos López Párraga. Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Paco. Un saludo. Es un placer poder hablar contigo hoy en este programa. Tú eres, ¿de dónde eres originario? ¿Dónde naciste? Yo nací en Sevilla, pero por cosa del destino, mi padre se vino a Marbella para hacer unos trabajos de jardinería y a los 6 años nos trajo toda la familia, porque empezó a trabajar aquí en Marbella, montó un vivero y posteriormente negocios de muebles, decoración, cerámica, y ya pues nos afincamos aquí, nos ubicamos aquí toda la vida. O sea que prácticamente puedo decir que Marbella es mi segunda casa, pero quizás se ha convertido en la primera, porque de Sevilla recuerdo muy poco. Eres realmente un sevillano marbellero, podemos decir, algo que por otra parte se da mucho. Hay muchos sevillanos de nacimiento en Marbella. Bueno, y vinculado también a San Pedro Alcántara, ¿no? Por varios motivos. Efectivamente, muchos años viviendo allí, prácticamente los 20 primeros años de mi vida viviendo allí, por los negocios que teníamos de la familia y también, obviamente, que teníamos la vivienda en San Pedro. Sin duda, tú has vivido en primera persona la evolución de Marbella en las últimas décadas y también de San Pedro Alcántara, de transformarse de lo que todo el mundo llamaba una barriada a un pueblo como es en la actualidad, con un peso específico poblacional en primer lugar y de proyección turística también, ¿no? Así es, San Pedro, pues, al igual que Marbella, han ido creciendo en los últimos tiempos y de alguna forma pues ya son pequeñas, grandes ciudades, podemos decir, porque desde luego el desarrollo urbanístico tanto de Marbella como de San Pedro ha sido impresionante en estos últimos años. Hay una etapa que yo he dicho anteriormente, no es el centro ni mucho menos del programa de hoy, pero que también hay que recordar. Tú llegaste a ser teniente alcalde de San Pedro de Alcántara, creo que después de haberlo sido Antonio Sampietro, ¿no? Así fue, Paco. Bueno, ya sabéis, fue la época de Gil, esa época donde había un gran descontento ciudadano con los políticos que habían en aquel entonces en el Ayuntamiento de Marbella y realmente también agravado con una crisis que estábamos viviendo de los años 90-91, donde realmente pues, se estaban cerrando muchas empresas, fue la crisis del Golfo, pero no creo recordar. Se estaban cerrando muchas empresas, escaseaba el trabajo y a todo esto, pues Marbella gozaba un mal prestigio, ¿no? Por cuanto a seguridad, limpiezas de calle, prostitución, droga. Y bueno, pues vino este señor, el señor Gil, como salvador de la ciudad. Muchos creímos en él, yo lógicamente fue uno de los que creí en él. Y bueno, fue uno de los que me invitó a formar parte de su equipo, pues lo conocí al principio y me invitó a formar parte de su equipo. Y bueno, aunque no salí concejal en las primeras, digamos, en las votaciones, porque yo era el número 21, salió hasta el número 19, pero posteriormente por la dimisión de un compañero y otro que pasó la lista, me tocó a mí. Entonces, bueno, entré de teniente alcalde y estuve en la tenencia de alcaldía de San Pedro. Estamos hablando de la primera legislatura del GIL, pero a lo largo de esos primeros años tú te desengañaste, ¿verdad? Tuviste que aquello no es lo que te habían prometido. Correcto. Mira, realmente cuando se vive tan de cerca la política y obviamente tú crees en un proyecto, pero obviamente crees porque hay muchas personas que tú conoces que también han creído en ti, han apostado fuertemente porque ese proyecto salga adelante y cuando decimos apostado, muchos de los empresarios que creyeron hicieron sus inversiones para que realmente pues Marbella cambiase, ¿no? Acuérdate tú que al principio pues se hicieron limpiezas de avenida, plantación con plantas de las avenidas, pintar, etcétera. O sea, fueron muchas empresas las que participaron
colaborando y dando su crédito, digamos, al ayuntamiento para hacer todas esas obras de mejora y reforma, para que en poco tiempo, pues empezaran a venir pues todos los impagados, los no pagos, ya los solucionaremos, etcétera, etcétera. Si a eso añadimos que ya se empezaban a ver cosas raras, yo por lo menos veía algunas cosas raras que no estaba de acuerdo con lo que se estaba haciendo, pues aconsejado por amigos abogados que lógicamente me conocían y sabían el gran riesgo que tenía de, por levantar la mano en un pleno, poder ir a prisión, como posteriormente algunos de mis compañeros pasaron por ese proceso, pues yo fui uno de los poquitos que me fui a tiempo. Nos fuimos unos cuantos compañeros y fue uno de ellos de los que nos fuimos justamente antes de que viniera ese maremoto. Y aquello que podía representar en un momento dado una denuncia, por así decirlo, con vuestro testimonio, ¿se hizo de buen grado o sufriste algún tipo de presiones por abandonar el barco, por así decirlo? Bueno, siempre se negocia, en todas estas cosas siempre se negocia. Te ofrecen mejores condiciones económicas, te ofrecen quizás menos presencia, pero sí que mantengas digamos, el acta de concejal. Y a pesar de todo, yo no quería seguir ya porque eran muchas las dificultades que había y además había visto cosas que ya eran insalvables y realmente yo no me quería ver envuelto en todo esto. Así que dimití con todas las consecuencias. Y de hecho, vamos, me fui de Marbella durante un tiempo porque realmente yo sabía que en aquel entonces la prensa perseguía a todos los concejales que hubiesen dimitido para tener sus historias, sus versiones y obviamente pues en algunos casos podían ser manipuladas. Entonces preferí quitarme del medio, así que me fui con unos amigos a Sevilla, volví a Sevilla en una finca Cortijo y ahí estuve casi un año descansando y empezando nuevos proyectos. Bueno, Juan Carlos, para finalizar este capítulo, que ya te digo, no es el centro del programa, pero había que tocarlo también. ¿Qué balance haces tú de aquella época? ¿Cómo, una vez que han pasado los años, desde la perspectiva que da precisamente ese paso del tiempo, qué valoración haces tú de aquellos años? Mira, yo en un principio creo el aspecto positivo es que el deseo de cambio de los ciudadanos unidos motivan los cambios de gobierno, motivan el que hacer presión para que haya un cambio de gobierno. Y en aquel entonces fue algo que Jesús Gil supo aglutinar, las fuerzas, digamos, sociales del pueblo, los votos, porque la mayoría fue abrumadora, fue mayoría absoluta, porque supo aglutinar todo ese esfuerzo. Incluso recuerdo que no solamente estuvo una legislatura, sino que estuvo varias legislaturas. ¿Por qué? Porque efectivamente daba mucho empleo a la gente con las empresas públicas y contrataba muchas personas del pueblo y los negocios empezaban a funcionar. Aunque por la parte de atrás pues había todo esto que hemos visto y lamentablemente ha sido caótico para Marbella, como todo lo del caso Malaya y todas estas casos de corrupción. Y eso es lo que realmente hay gente que como que si no le afectara, ¿no? Porque no es algo que vayan con ellos, pero realmente afecta mucho porque nuestra ciudad se quedó diezmada por toda esa mala gestión que se hizo. Desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, Juan Carlos López Párraga forma pareja con Inmaculada Molina. No se entiende mucho uno sin el otro. ¿En qué momento se produce ese conocimiento tuyo con Inmaculada que entiendo que cambia tu vida? Pues sí, bueno, ya realmente somos matrimonio desde hace 10 años, porque al principio pues éramos simplemente amigos, amigos que nos habíamos conocido precisamente gracias a Inmaculada y a una serie de gestiones que ella hizo. Yo puse en conocimiento de Jesús Gil la posibilidad de conseguir financiación de bancos suizos a un interés bajísimo, un 1,5 por encima del Euribor, lo que había en aquel entonces, o sea que era prácticamente pues, un 4%, una cosa así, cuando los intereses en España eran cerca del 20%. Conseguir esa financiación para
poder hacer frente a toda la deuda que tenía el ayuntamiento e incluso tener tesorería para abordar nuevos proyectos. Bueno, pues todo esto, que conocí, ya te digo, a Inmaculada, viajamos juntos a Suiza, nos reunimos con los banqueros y realmente se llegó a un acuerdo para concretarlo con la firma de Jesús Gil y de lo que sería el premio de la corporación. Pues al final no salió adelante por una serie de obstáculos que en aquel entonces tanto la asesoría jurídica que llevaba Sierra como el primer teniente alcalde, que era Pedro Román, vetaron ese tipo de acuerdos. Vete tú a saber por qué. Yo tengo mis ideas, pero bueno, la cosa es que no salió y eso fue algo que me decepcionó mucho, porque yo veía ahí pues una solución a muchos de los problemas que tenía el ayuntamiento y a muchos de los problemas de las personas que habían creído en el ayuntamiento y en Jesús Gil y que habían puesto sus empresas al servicio de este proyecto y que ahora seguían viéndose sin que pues, sus problemas estuviesen resueltos, ¿no? Bueno, digamos que ese fue uno de los detonantes para mi división. Hubo otros más. Pero mira también por dónde conozco a esta persona que para mí pues, ha sido mi media naranja. Una persona luchadora, positiva, que no se amedrenta por nada, que saca fuerza de donde nadie podría imaginar que las puede sacar. Y justamente ella fue la que un día en una comida me trajo un amigo de Sevilla, que es abogado, y que analizando la situación por la que estaba pasando el Ayuntamiento de Marbella y ya se conocían los posibles casos que podían haber, me recomendó que dimitiera, porque realmente tenía, digamos, me hizo ver cuáles podrían ser los actos delictivos que podía cumplir para en un momento dado pisar la cárcel. Bueno, pues gracias a él, gracias a Inmaculada, que yo le digo siempre ha sido mi ángel de la guarda, salí de esta historia y empezamos juntos en Sevilla pues con una empresa de marketing haciendo gestiones con empresas de grandes eventos. En este caso estuvimos implicados con la avenida de Su Santidad Juan Pablo II a Sevilla, estuvimos implicados en lo que fue mover todo el auto sacramental y que fueron gestiones muy laboriosas y que conseguimos, aunque finalmente no se pudo llevar a cabo porque por última hora no hubo unos acuerdos con Telecinco, que era la cadena principal que iba a financiar todo el proyecto. Pero bueno, ya te digo, de ahí nace esa unión, nace la unión empresarial, nace esa unión de más que amigos y empezamos ya a vivir una vida juntos. Bueno, os metisteis en una aventura audiovisual, un canal de televisión que llevasteis durante bastante tiempo en la época analógica de la televisión, por aire, no por TDT, que era Costa Sur. Aquello fue una aventura que, pasado el tiempo, ¿cómo la valoras? Muy positiva, Paco. Nosotros ya, de alguna forma, el contacto con Telecinco nos metió en ese mundo del mundo audiovisual. Posteriormente, acuérdate que iniciamos la andadura en Radio Televisión Marbella, donde te conocimos también a ti, que éramos compañeros allí en aquellos estudios, con un programa que empezamos desde mi ventana, el programa que luego le llamamos Toda una vida, y que tuvo mucho éxito y que gracias a eso fue cuando nos animamos posteriormente a montar la cadena en Marbella, Costa Sur. Y fue una experiencia preciosa, la verdad, porque como tú bien has dicho, pues toca todas las actividades, ya sean políticas, culturales, sociales, de la ciudad. Estás muy conectados con ella, estás muy conectado con todo lo que ocurre y fue una experiencia muy bonita, una experiencia preciosa, ¿eh? Lamentablemente, cuando se otorgaron las licencias TDT, no tuvimos una. Ya sabes que también ahí influyen mucho las cosas, los temas políticos. Bueno, nos quedamos fuera, como muchas otras cadenas, y fue cuando continuamos como productora de televisión. Que en esa tarea continúas todavía, como productor. Correcto. Posteriormente, después de Costa Sur, estuvimos trabajando pues cerca de 8 años o 9 años con la Junta de Andalucía como productora de televisión y ahora, pues, terminado ese periodo, seguimos como productora de televisión independiente.
Tú has mencionado un programa televisivo desde mi ventana, pero también teníais uno que creo que se llamaba La Puerta Abierta, que era en radio, Así es. y donde siempre tuvo mucha importancia. Yo creo que eso lo tiene en vuestra vida, tuya y de Inmaculada, la dimensión religiosa, ¿no? Espiritual. Así es, somos personas, bueno, yo realmente, como te he dicho antes, para mí Inmaculada dio un cambio bastante importante en mi vida. De hecho, gracias a ella abracé nuevamente la fe, porque yo pues hasta entonces, hasta haberla conocido a ella, mi fe era un poquito tibia, pero gracias a ella mi fe fue cogiendo fuerza y de ahí pues nació incluso que habrás oído y habrás visto algunos eventos que hemos organizado, la ONG Paz del Mundo, que es una ONG donde de forma altruista pues organizábamos eventos, muy principalmente al principio sobre todo con los niños y los jóvenes. Con los niños organizábamos los festivales infantil de la canción por la paz, en la idea de fomentar valores, valores sanos en los futuros hombres del mañana. Y en los jóvenes pues también hacíamos convivencias, ¿no? Y bueno, además de eso, como tú bien has dicho, pues todo lo que pudiésemos tocar que estuviese relacionado con la fe. La Puerta Abierta era un programa que estaba, digamos, nuestro director espiritual era don Manuel Torre, que en paz descanse, el arcipreste de Marbella y párroco de Nueva Andalucía, de la Virgen Madre. Y posteriormente, pues en Costa Sur también teníamos los espacios religiosos, de programas religiosos. Una faceta que lleváis promocionando en los últimos años y que es el motivo fundamental por el que te hemos invitado a este programa, que gira generalmente en torno a Marbella, no necesariamente, pero nos gusta que sea así. Es ese, creo que es un grupo del pasado de Marbella, Marbella en el recuerdo, donde estáis divulgando fotografías, vídeos, imágenes de la historia de Marbella del siglo XX. ¿Cómo surgió esa idea? Bueno, pues fue algo curioso porque ya nosotros realmente los últimos años de la productora lo que hicimos fue volcarnos en redes sociales. De hecho, teníamos algunos canales de vídeos que ligeramente estábamos llevando, pero lo que hicimos fue darle mayor contenido a esos canales y pues también en Facebook hacer páginas para difundir todo esto que tenemos entre manos, todo lo que llevábamos de producción. Llevábamos programas de salud, de belleza, y teníamos prácticamente canales dedicados a eso. Y también programas de turismo, teníamos también canales dedicados a esto. Y mira por dónde los programas que habíamos hecho de toda una vida y desde mi ventana, donde el protagonista, tú bien lo conoces porque fuiste uno de nuestros invitados, pues al contar su vida contaba también muchísimas anécdotas de su juventud, de su infancia, salían fotografías y bellos recuerdos, que nos hizo pensar de hacer eso, pero con fotografías. Es decir, de tener un espacio donde la gente pudiésemos compartir esos bellos recuerdos que tenemos, esas anécdotas que tenemos que marcaron una época en nuestra vida. Y tuvo una acogida fenomenal. Llevamos tan solo 2 años, hemos cumplido ahora en agosto, 2 años y ya hemos superado los 5.000 seguidores. Y tenéis hasta el momento un banco de imágenes, podríamos decir, bastante importante, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes para haber conseguido ese material? Bueno, mira, realmente la mayor parte de las imágenes, la mayoría de ellas son de personas que o bien las publican ellas o bien me conceden el permiso para poder publicar esas imágenes que ya están en las redes y que las han subido ellos. Te hablo de personas como Varela, como Claudio Andrés, como Francisco Manuel Muñoz Ortiz, o sea, personas que tienen fotógrafos que tienen muchísimas imágenes y que me han concedido ese permiso para poderlas publicar en su nombre, ¿no? Y además de esto, pues lógicamente son muchas también las personas que me mandan, porque hay otros que simplemente me la mandan por mensajería. Mira, tengo esta foto, por favor, públicala. Y yo pues lo hago encantado, porque entiendo pues que hay personas que prefieren que las publique yo o que ellos no sepan publicarla o lo que sea, pero bueno, me dan el permiso para poderlo hacer, ¿no?
Esa es el mayor recurso. O sea, la propia red, el propio Facebook, tiene una red de recursos impresionante. Simplemente contactando con sus propietarios y pidiéndole la autorización para poderlos publicar, pues mira, esto precisamente último que hemos hecho y que sé que al final pues vais a proyectar algunas imágenes de este trabajo de la Venus, pues justamente salió porque contactamos con la hija del escultor, de Con López Francisco Burgos, Burgos. exactamente, y le comentamos de la página que teníamos y que nos gustaría pues hacer un reportaje sobre la Venus, de por qué, cómo se concibió, un poco la historia de la Venus, ¿no? Y de hecho, pues próximamente también tenemos otro proyecto que ya hablaremos sobre este tema para hacerlo un poquito mejor, donde posiblemente hagamos una entrevista a Miriam. Y ella nos mandó muchísimas fotografías, nos mandó un libro que publicó sobre su padre, donde ahí viene mucha información sobre la Venus, periodistas que han escrito sobre la Venus, etcétera, y todo esto fue lo que motivó a hacer este vídeo. Sí, la Venus, que actualmente se encuentra en Madrid en restauración y parece que va a volver a su ámbito natural, que es un espigón, bueno, uno de los que quedan, ese espigón redondo que hay delante de donde estaba, porque ahora mismo pasaba desapercibida en la glorieta de la Fontanilla. Afortunadamente parece que se va a recuperar para instalarla en el lugar donde debe estar, que es cerca del mar. Así es, Paco. De hecho, la Venus, según nos dijo Miriam y según su padre fue quien la diseñó, la creó, él lo hizo pensando que estaba en el mar. Es decir, es una estatua y digamos, es una figura muy estilizada, muy armónica, muy bella, pero justamente para estar integrada en el mar. Obviamente, la posición donde estuvo asado durante bastantes años en el paseo marítimo no era la más idónea, era bonita, pero no era la más idónea, y yo coincido de que el estar en el mar es el sitio idóneo por la que fue concebida, ¿no? Claro, bueno, aparte de la Venus, que después efectivamente veremos ese documental que hicisteis en el año 2017, ¿no? Es cuando lo hicisteis. No, el documental de la Venus lo hemos hecho recientemente, es el último que hemos hecho. De 2017, 2017 no, 2019 fue cuando se inició el Grupo Marbella en el Recuerdo. Ya. Bueno, de cualquier manera, lo que quería plantear es que al mismo tiempo que divulgáis esas imágenes de Marbella, es también una reivindicación de tradiciones, de costumbres del pasado en una ciudad como Marbella, donde hay una serie de tópicos que hay que desmentir. El pueblecito, la aldea de pescadores, que se sigue diciendo todos los días, el llamar al Paseo de la Alameda, Parque de la Alameda, por ejemplo, cuando nunca se ha llamado de esa manera. En fin, ese tipo de cosas que por mucho que lo desmintamos, una y otra vez se sigue repitiendo, sobre todo a nivel de medios nacionales. Es difícil combatir eso, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa es que yo creo que poco a poco y de una forma suave se puede ir reeducando, se puede ir renombrando, porque sí, efectivamente, tú lo has dicho. Por ejemplo, mira, yo te voy a poner caso un dato curioso. Hace poco publicamos una fotografía del edificio donde se encuentra actualmente Urbanismo, en la calle Alonso de Bazán, este edificio oxidado, y para ver realmente qué opinaba la gente del grupo sobre este edificio. Bueno, yo qué sé, tuvo miles de comentarios y todo el mundo coincidía de que ese edificio era muy feo y que se debería hacer algo con él, pintarlo, adecuarlo. Bueno, de alguna forma es reivindicar y saber y usar un poco la opinión del pueblo y de la gente que sigue el grupo sobre algo concreto, ¿no? En este caso, como te digo, del edificio, pues salieron muchísimas más opiniones, ideas, personas que decían por qué no darle la oportunidad y hacer un buen mural de grafitis o algo así, ¿no? Porque es verdad que ese edificio, tal y como está ahora mismo, pues, el aspecto que tiene no es el más elegante para la ciudad, ¿verdad? Un edificio que está donde durante mucho tiempo estuvo la oficina de correos y telégrafos, cuando Sí. existía telégrafos. Así es, su segunda ubicación, ¿no? Porque, si no recuerdo mal, estuvo primero en el casco antiguo, unos pocos Sí, años. donde está el Hotel San Cristóbal, ahí es donde estuvo Correo durante mucho tiempo y después se pasó al lugar donde ahora está este edificio, que realmente, desde el punto de vista estético, no es muy agraciado, para qué decir lo contrario. Exactamente.
Pues ya te digo, Paco, digamos ese muro se ha convertido, pues eso, en que la gente opina. Por ejemplo, ahora también últimamente se está abriendo un debate sobre espigones, si son interesantes, si no son interesantes. Hay gente que tiene buena experiencia de los espigones, otros que no la tienen, y cada uno da su parecer con total respeto, ¿no? Es lo que pedimos, que haya respeto y que no haya política desde el punto de vista, pues tú ya sabes que se pueden hacer comentarios insultando a uno o menospreciando a otro, y eso es lo que queremos evitar. Esta iniciativa tuya y esta realidad que se lleva adelante a diario es algo totalmente desinteresado. Lo digo porque hoy día, cada vez que surge alguna iniciativa, lo primero que se piensa es qué hay detrás, qué interés hay ahí, ¿hay algo oculto o no lo hay? Entiendo que ahí no hay nada oculto, que eso es simplemente amor a esta tierra y divulgar, ¿no? Así es, Paco, porque, bueno, lógicamente no hay nada detrás, ni siquiera la página tiene publicidad, ni queremos que se haga publicidad, porque ya han intentado algunos, pues, poner sus publicaciones publicitarias, ¿no?, de su negocio, y decimos de que no, de que en esa página no es justamente para hacer publicidad de las empresas, sino para recordar lo del pasado, recordar imágenes bellas, y ese es el objetivo de la página. Por lo tanto, no lleva ningún fin publicitario. Tú ten en cuenta que para mí, además del trabajo, que obviamente le tengo que dedicar algunas horas al día, también tiene la satisfacción de ver cómo las personas se implican, cómo las personas participan, cómo hay muchos que suben también sus recuerdos, y todo esto te genera satisfacción, ¿entiendes? Entonces, pues de alguna forma lo hago con mucho agrado. Además es también, Juan Carlos, rescatar a familias, nombres de la ciudad de Marbella que quizás de otra manera quedarían prácticamente olvidados. Estoy recordando ahora a Carmen Urbano, recientemente fallecida, que estuvo ahí luchando y luchando hasta que consiguió que su marido, que el nombre de su marido se le pusiese al estadio municipal, y que además ha dejado la huella también, pues en foros como por ejemplo este Marbella en el recuerdo, ¿no? Así es, además una gran colaboradora desde el principio. Yo, tanto a mi mujer como yo, a Carmen la queremos muchísimo. Es una persona luchadora, incansable, y que, como tú bien has dicho, su última lucha fue la del estadio, para que el estadio llevase el nombre de su marido, y que gracias a Dios consiguió. Y ella sí que aportó muchísimas fotografías de la historia de Marbella, de la historia del Atlético de Marbella, de los jugadores, muchísimas de su marido, lógicamente, donde salía su marido, y siempre era una mujer muy activa y con una gran participación. La verdad es que uno piensa que deben haber miles de fotografías que los ciudadanos de Marbella las tienen en sus casas, que muchas veces cuando esas personas desaparecen, los herederos no se hacen cargo de esa documentación, que directamente la tiran. Habría que hacer un llamamiento para que todo el que encuentre en casa algún documento antiguo, alguna fotografía, no tiren absolutamente nada, se lo enseñen por lo menos a un historiador, ¿no? Para que le pueda darle la valoración que pueda tener. Hombre, por supuesto, mira, justamente lo que motivó en gran medida a hacer este grupo, bueno, tú ya sabes que nosotros en producción audiovisual llevamos muchísimos años, y cuando hicimos el vídeo de los espigones transitables para la Asociación de Espigones, pues buscamos personas de Marbella que tuviesen archivo audiovisual de esa efeméride tan importante como fue la inauguración de los espigones. Y mira por dónde entramos en contacto con Paquita Tapia, que también es una persona a la que queremos muchísimo, a ella y a sus hijos, y que tiene todavía cientos de álbumes de fotografía de su marido, Paco Lorenzo, y donde encontramos muchísimas fotografías que luego nos ayudaron para... Me llevé un escáner incluso a su casa, un escáner para que no tuviéramos que sacar los álbumes de su casa, sino que allí mismo escaneábamos las fotos, y conseguimos muchísimo material que fue necesario para la producción de este libro, ¿no? Bueno, y posteriormente, pues también me dio el permiso para poderlos publicar en Marbella en el Recuerdo, porque son ya no solamente de los espigones, ya también sacamos de las bandas infantiles y de muchísimas otras lugares bellos que tenía Paco Lorenzo y tiene en su archivo fotográfico. Bueno, hay que decir que Paco Lorenzo, por ejemplo, fue uno de los creadores del Batallón Infantil, que actualmente es la agrupación musical Marbella, que fue delegado de la Juventud en el Ayuntamiento durante mucho tiempo,
y que era una persona bastante reacia a hablar en los medios de comunicación. Yo estuve años detrás de él para que contase en televisión toda su historia y no hubo manera humana. Menos mal que su archivo fotográfico sigue siendo importante y bueno, son al fin y al cabo testimonios. Era hermano de Antonio Lorenzo precisamente, el que dio nombre al estadio. Así es. Bueno, nosotros le logramos al principio del programa de Mi Ventana, fue uno de los primeros invitados, porque la Inmaculada Sí, sí, lo sé, lo sé. lo conocía desde hace muchos años y ya lo dijo él, que no, no era de ir mucho a televisión, pero que bueno, iba a hacer una excepción y cuando se sintió tan a gusto ahí en el plató y viendo en pantalla esas fotografías que él mismo había traído para el programa y comentaba sobre ellas, gustó tanto aquello que eso fue lo que le dio éxito al programa. A estas alturas, Juan Carlos, ¿cuáles crees tú que son las grandes asignaturas pendientes de Marbella? Bueno, obviamente falta aparcamiento o organizar un poco mejor el tema de circulación, porque por aquí por el centro, sobre todo en verano, se colapsa todo. Se colapsa todo porque son calles que confluyen unas con otras y que al final, pues, un solo semáforo que regule todo ese tráfico de calle, obviamente hace que se produzcan todos estos ataques. Además que los propios comerciantes también lo dicen del centro, ¿no? Que la clientela se queja mucho de la falta de aparcamiento que hay para poder aparcar y poder ir a comprar en las tiendas, ¿no? Yo creo que es uno de los problemas. Y bueno, yo no sé si decirte también, de alguna forma, pues que yo en limpieza no lo veo tan mal, es decir, yo que doy paseo todas las mañanas, que hago un paseíto por el paseo marítimo o por otras zonas y que ando un poquito pues para hacer ejercicio, también para sacar a mi perro o mi perro me saca, no sé quién saca a quién, porque a él le Pues encanta sacar. yo creo que es el perro el que te saca a ti. Siempre son ellos los que nos sacan. Seguro que es así, porque es que, vamos, está ya preparado de inmediato para el paseíto, él no se lo olvida nunca. Pues yo veo todo bastante bien en limpieza, tengo que decirlo. Yo creo que ahí están haciendo un esfuerzo importante en tener la ciudad limpia. Es posible que obviamente haya algún rincón que necesite de alguna actuación puntual, pero en líneas generales la limpieza está muy lograda. Y lógicamente el otro punto es que se hagan los espigones. Se hagan los espigones que de alguna forma se evite tener que estar echando arena todos los años, arena que luego en el primer temporal se nos va y que obviamente no dan el aspecto de tener unas playas como las que tuvimos en su época cuando estaban los espigones. ¿Por qué crees tú, Juan Carlos, que en Marbella cuesta tanto conseguir todo? Uno ve ciudades y pueblos de nuestro entorno donde las cosas se consiguen con relativa facilidad. Sin embargo, en Marbella todo tarda mucho, todo es casi imposible, se habla de múltiples proyectos que nunca llegan a plasmarse. Ya el ciudadano es muy escéptico a la hora de cuando se le anuncia algún tipo de proyecto. Es cierto, Paco. Lo que pasa es que todas estas obras grandes, pues ya sabes tú que van muy despacio y sobre todo también que nos ha cogido esta época de coronavirus que yo creo que ha ralentizado muchísimo todo lo que es la inversión, ¿no? La inversión en obras públicas, ¿no? Porque el tema de los espigones, justo antes del coronavirus, ya de alguna forma se había sacado el proyecto a licitación para que las empresas presentaran su presupuesto y sus, digamos, sus proyectos de cada una de ellas. Y ahí se quedó un poquito, digamos, parado o paralizado. Tampoco ha habido más movimiento digamos, de manifestación popular para que, de alguna forma, exigirle al organismo competente al que corresponda la aceleración de ese proyecto o de ese proceso. Y todo esto pues, causa que todo vaya mucho más despacio y mucho más lento. Sí, sin duda, y además muchas veces las administraciones piensan que en Marbella somos muy ricos y que no hace falta librar presupuestos ni tener una ayuda especial, que aquí todo marcha por inercia, podemos decir. Pero bueno, esa es una interpretación. Tú hablabas antes de un proyecto, decías que tienes entre manos un proyecto. ¿Cuál es ese proyecto, si se puede adelantar? Bueno, te decía que con Miriam, porque ha quedado encantada con el vídeo que hemos hecho sobre la Venus, pues hemos hablado
también de hacer algo un poquito más documentado, incluso con una entrevista personal que le haríamos a ella, para conocer más a su padre, a Francisco López Burgo, como escultor, cuál es su trayectoria profesional, los premios que ha obtenido, y obviamente que nos contara ella directamente cómo su padre concibe la Venus, la Niña del Columpio, las obras que hemos tenido y que tenemos aquí en Marbella, que ha dejado huella este escultor aquí en Marbella, ¿no? Y ese sería un poco el otro proyecto que estamos trabajando. Has mencionado la Niña del Columpio, una escultura de mucho menor tamaño que la otra, pero sin duda muy entrañable y desconocida para gran parte del pueblo de Marbella, quizás porque está situada en un lugar que no se ve. Exactamente. Antes, tú sabes que tenía antes, al principio, una ubicación que era mucho más diáfana porque, curiosamente, mucha gente no lo sabrá, pero es un dato curioso, la Niña del Columpio es Miriam, la hija, cuando era pequeñita. Sí, sí, Ella sí. con sus coletas. Y al principio esa obra estaba en un lugar donde tú podrías verla dándole una vuelta a los 360 grados donde estaba ubicada, ¿eh? Lo cual, digamos, es la perspectiva. Tú podías ver la Niña del Columpio de cualquier ángulo, que es la perspectiva ideal para ver una obra como esta. Ahora mismo está encerrada entre matorrales, bueno, en plantas, árboles, y solamente tiene la visión de un solo aspecto de esa obra, ¿no? Y realmente es una de las cosas que Miriam comentó, que le agradaría mucho que se pensara en un futuro poder darle una ubicación como se merece esa escultura, donde estuviese la posibilidad de verse todo alrededor de ella. Claro que una escultura al fin y al cabo es para poderla rodear, para poderla ver, incluso para poderla tocar. Muy importante en una escultura poderla tocar, pienso yo, ¿no? Sí. Bueno, Juan Carlos, la evolución que ha experimentado la ciudad de Marbella la llevamos comentando un rato, pero me gustaría que te fijases especialmente en San Pedro Alcántara, porque ha habido realmente una transformación muy importante en San Pedro. Cierto, Paco. Yo cuando he visitado San Pedro últimamente me he quedado sorprendido de todo lo que se ha construido, porque hacía ya tiempo que no pasaba por allí, y cuando he visto todo lo que se ha construido alrededor, bueno, yo cuando era pequeño, para mí era todo campo, con mis amigos jugábamos, corríamos, salíamos prácticamente digamos, de la calle Marqués del Bro y ya estabas prácticamente en el campo, ¿no? Y ahora para que eso ocurra tienes que andar bastante para que puedas encontrar el campo, ¿no? Sí, el crecimiento de San Pedro ha sido espectacular. Era previsible porque obviamente San Pedro siempre ha tenido mucho más espacio, vamos a decir, como casco urbano que Marbella. Pues ya Marbella, digamos, ha crecido hacia el norte. Por el otro lado tenemos al polígono que frena su crecimiento y por este otro lado, pues prácticamente llegando al Pirulí, como decimos, ya el resto ya estaba también todo con urbanizaciones, ¿no? Entonces digamos que estaba acotada, el crecimiento de Marbella estaba acotado en la única vía, la zona norte, y que ya también pues ha crecido bastante en la zona norte ha crecido bastante en los últimos años. Sin embargo, San Pedro tenía mucho más campo, muchísimo más campo que Marbella. No había estos acotamientos que tenía Marbella y su crecimiento ha sido espectacular. Obviamente, las promociones inmobiliarias pues, se han desarrollado grandemente en estas zonas. Volviendo al grupo de Marbella en el recuerdo, bajo tu punto de vista, ¿cuál sería la foto que más valoráis, o más curiosa, o más antigua, o que más os puede llamar la atención de todas esas que hay? ¿La o las? A mí me gusta muchísimo cuando encontramos o hay personas que nos aportan fotografías antiguas, muy antiguas, y digo de a partir de más antigua o de 1930, 1940. Este último persona, Francisco Manuel Muñoz, tiene joyas de fotografía. Hoy hemos publicado una de la entrada de Marbella con sus árboles, sus eucaliptos, que es de él, nos ha cedido Francisco Manuel Muñoz. Y son fotografías que a la gente también le gusta mucho recordar, porque obviamente nadie ha conocido esa Marbella. Digamos, era la Marbella de nuestros padres y de nuestros abuelos, pero nosotros no la hemos llegado a ver. Nosotros cuando ya conocíamos Marbella ya estaba un poco más desarrollada, ¿no?
Entonces, conocer esa Marbella, esas fotografías, para mí yo las valoro mucho y sé que también los seguidores las valoran mucho. Haciendo honor al título de este programa, Lo mejor de cada casa, ¿qué es lo mejor de la casa de Juan Carlos López Párraga? ¿Qué es lo mejor de tu casa? Mira, lo mejor de mi casa es la convivencia familiar, porque es una convivencia donde se respira amor, donde se respira paz, donde hay diálogo, donde hay entendimiento y donde todos vamos a una, sean en momentos de gloria o sean en momentos de dificultad. Eso es lo que más valoro, ¿eh? Porque obviamente habiendo amor, habiendo paz, habiendo convivencia y habiendo unión, todo lo demás, como dices, se puede encontrar, ¿eh? Puedes trabajar, puedes ganar dinero, puedes hacer muchas otras cosas, pero lo importante es tener eso, ser feliz y tener esa convivencia que te hace sentirte seguro. Hombre, una vieja canción de Luis Aguilé decía, la vida pasa felizmente si hay amor, ¿no? Así es. Que muchas veces se dice que suena un poco ñoño, pero bueno, puede responder abiertamente a la realidad, porque al fin y al cabo todos aspiramos a eso, a querer y a que nos quieran. Exactamente, Paco. Eso es lo bonito. Juan Carlos, un libro que te haya marcado, que te haya gustado, algún libro o algunos libros, porque puede haber más de una lectura. Bueno, ahora últimamente estoy leyendo un libro muy bonito que escribió un sacerdote malagueño sobre Nuestra Señora, la Virgen, digamos, qué sintió la Virgen ante todos los acontecimientos de la vida de Jesús después de su muerte y resurrección, contándolo como si fuera la propia Virgen quien lo habla, ¿no? Y es un libro precioso, me está encantando leerlo, estoy leyendo con Inmaculada, estamos todas las tardes echando un rato de lectura y nos está gustando muchísimo, estamos disfrutando mucho de él. ¿Te gusta el cine? Me encanta, Paco. Pues a ver, recomiéndanos alguna película clásica o actual, alguna que te haya llamado la atención. Mira, ahora mismo, además de películas, que lógicamente hay muchas, pero ahora mismo hay, curiosamente, unas series de televisión que está poniendo Antena 3 que son de Turquía, pero que están perfectamente hechas, muy bien ambientadas, muy bien dobladas. Y me está gustando mucho porque estoy conociendo esa Turquía desconocida para muchos de nosotros en estas series, ¿no? Por ejemplo, la última que estamos viendo es Tierra Amarga, que es una serie sobre, digamos, dinastías y sus devenir, ¿no? En el tiempo, de gente con dinero, de gente que quieren quitar, que quieren robar y de amores, ¿no? Entonces, pues eso sí nos está enganchando. Es decir, es algo que estamos viendo con frecuencia. De hecho, creo que la ponen todos los días de lunes a viernes y nos tiene enganchados, ¿eh? Y un tercer aspecto por el que siempre pregunto, la música. ¿Qué música es la que te gusta y qué importancia tiene en tu vida la música? Pues muchas, Paco. Sobre todo tú ya sabes que en producción audiovisual la música es uno de los soportes importantes, ¿no? Es decir, además de las imágenes tienes que contar. Voy a conectar el cargador porque creo que se está, un momentito, terminando la batería. Sí, me oye, ¿no? Sí, perfecto. Vale. Decía que la música es uno de los soportes importantes de la producción audiovisual. A mí, personalmente, la época de los 60 y 70 marcó mi vida y, de hecho, muchas veces cuando salgo a pasear llevo mis cascos con mi música, muchos de ellos canciones de esos años, ¿no? Porque me traen buenos recuerdos. ¿Y te ponías pantalones de campana? Pocas veces. Yo no era de pantalones de campana, pero sí, cuando fue la moda, obviamente tuve algunos, ¿no? Sí, la verdad es que visto desde hoy día, qué feo eran, ¿eh? Qué pantalones más feos, me parece Horroroso. a mí. Yo creo que la época de Travolta y de Gris, que fue justo cuando salió los pantalones de campana, yo quizás fuera más fuera de España, ¿no? Yo tampoco veía tanta gente con pantalones de campana por aquí, por Marbella, aunque hubo algún momento en que sí, pero no campana, campana grande como vemos en las películas, sino un poquito, digamos, más grande de lo que sería la parte de abajo, ¿no? Yo recuerdo que tuve unos pantalones de campana de color berenjena que eran de juzgado de guardia. Entonces no me daba cuenta, pero hoy día sí. Juan Carlos, te agradezco mucho que hayas estado. Ahora vamos a continuación a ver ese documental sobre la Venus que habéis hecho
Y bueno, pues adelante y que siga fructificando el conocimiento de la ciudad a través de rescatar esas viejas imágenes, películas y fotografías. Muchísimas gracias, Paco. Muchísimas gracias a Marta Ortega, a Marta Vallés y a todos los compañeros de M95 por haberme brindado esta oportunidad de estar con vosotros un ratito compartiendo estos comentarios. Y muchas gracias, Paco, por todo. Pues nada, nos quedamos con ese documental sobre la Venus de Marbella y la próxima semana regresaremos en Lo mejor de cada casa con otra persona, siempre con personas que tienen muchas cosas que contarnos. Hasta entonces. La Venus de Marbella, una historia llena de ilusión e iniciativa promocional. Mucho se ha escrito sobre la Venus, esa escultura tan nuestra, tan marinera, tan mediterránea, tan armónica y bien concebida para estar expuesta como lo fue en su fecha inaugural en 1972 en el mejor espigón del litoral, donde el mar acariciaba su cuerpo y abría paso a sus pies de la fragancia marina y las formas de las olas que se rendían ante tan magnífica y soñada figura. Volviendo a leer con admiración y cariño el extraordinario artículo que en ABC de Madrid publicó Manuel Gallego Morel en julio de 1972, no tenemos por menos que querer informar a nuestros seguidores de cuanto se vivió en la concepción de esta esfinge maravillosa que en su día fue el sueño de algunos marbilleros ilustres. Porque es bueno recordar y mejor es valorar cuánta riqueza patrimonial tiene nuestra ciudad, haciéndonos una pregunta. ¿Estamos cuidando y atendiendo como merece esta joya de la escultura moderna, que es símbolo de identidad de nuestra ciudad? No hemos de ser nosotros quienes juzguemos la situación infravalorada de la Venus, sino que cada cual juzgue por sí mismo a la vista de su historia, que hoy la acercamos con el calor de vivencias actualizadas del pasado. Textualizamos parte del artículo de Gallego Morel, que con su prestigiosa firma confirma la valía excepcional de nuestro exclusivo monumento marítimo, que decía: la Venus de Marbella será, desde ahora, no solo símbolo de la bella ciudad malagueña, hoy emporio del mejor turismo internacional, sino símbolo de la Costa del Sol andaluza. Se afirma de esta nueva escultura clásica, poética, mediterránea, en el reportaje que publicamos a continuación. Acaba de ser inaugurada en Marbella una obra excepcional. Se trata de una escultura que representa una figura de mujer practicando el esquí acuático, montada sobre una fuente luminosa adentrada en el mar, frente al paseo marítimo marbellí. El monumento es obra del escultor granadino Francisco López Burgos y la excepcional obra ha sido llevada a cabo por el Ayuntamiento de Marbella. Y Marbella, a la sombra de la Venus y con el orgullo de la misma, fue creciendo hasta convertirse en buque insignia del turismo de España, mientras paseábamos su imagen de ciudad marinera a ultranza por los mejores escaparates y ferias del mundo, hasta convertirse en la ciudad 5 estrellas que todos los luchadores de Marbella ansíábamos. Nuestra ciudad crecía en belleza y en diversidad de atractivas ofertas por cuanto a turismo de mar y playa, de golf, de salud, de gastronomía, cultura, patrimonio y un sinfín de atrayentes posibilidades de ocio y descanso. Mientras, al cambio de régimen, se hacía cada vez más latente la inquina hacia la que algunos de los nuevos mandamases nacionales llamaban el reducto franquista, por lo que eliminaron los espigones y con ello nuestra querida Venus, que se mostraba orgullosa en una soberbia obra de soporte extraordinario de Jesús Urrutia y Manuel García Santiago.
Les dejamos con un vídeo en versión directa que en su día nos comentó tan insigne arquitecto técnico. Hay una que además es, yo diría, emblemática, no por cuanto a su grandiosidad, sino por cuanto a su significado. Efectivamente, y fue... y ahí sí tenemos fotos, precisamente, de cuando se están haciendo, sí. Pues a ver si la... No, bueno, pero no te preocupes. Estamos ahí. Ahí está, bueno, ahí está, exactamente. Bueno, esa es la construcción de la fuente de la Venus. La Venus que durante tantos años estuvo en los espigones, o en uno de los espigones de Marbella. Esa fuente, bueno, yo me dije que yo sabía dónde colocaba la fuente y que esa fuente no se la iba a llevar el mar por grandes temporales que vinieran. Y así fue. Sí, porque la pusiste ahí en el espigón. La pusimos en el espigón, fuera. Exactamente. Y entonces yo iba, cuando había esos temporales de sur, que son los malos que vienen aquí a Marbella, yo me iba al paseo marítimo ahí a está, verla. mira, Ahí precisamente. Está. Bueno, ahí se me ve ahí, aquí un poquito a la derecha, que con unos deditos así como que estoy tratando de ayudar cuando la estaban bajando del camión para llevarla a su sitio. Estáis realmente abrazando la Venus. A la Venus, efectivamente. Exactamente. Y eso sí que fue una obra fantástica, o por lo menos emblemática. Emblemática. Me gustó muchísimo el haber podido... Yo diseñé esa fuente con sus defectos, sus virtudes, que nadie le eche la culpa, sino a mí. Yo fui quien la hice, la diseñé, y fue García Santiago que le buscó la iluminación y demás. Muy bonita. Muy bonita y además muy emblemática. Y aguantó todos los temporales que vinieron. Exactamente, exactamente. Curiosamente, para los que tuvimos la suerte de vivir aquella época, hemos de decir que a pie de calle, en reuniones y en saraos más o menos relevantes, no se hablaba nunca de política. Todo lo contrario a lo que ocurre hoy. Pero si el motivo de las tertulias era la promoción de Marbella y la riqueza de su oferta, por lo demás todos y cada uno desde sus puestos de trabajo y profesión, nos esforzábamos en dar la mejor imagen de nuestro querido municipio, con las mejores fiestas, el mejor servicio, los más espectaculares eventos y gala de los más prestigiosos cantantes. Marbella era toda una para y por su mejor futuro. Quitaron los espigones y vino el calvario permanente de echar arena en las playas que quedaban y quedan descarnadas por los temporales de invierno. Y la Venus pasó a una ubicación de tercera división, restándole la importancia que tiene tan emblemática escultura. La playa de la Venus era la que su espigón estaba situado frente al Hotel El Fuerte y el punto de encuentro de los enamorados al atardecer y bajo las estrellas y la luna en apacibles noches de verano. También toda la familia gustaba de pasear hasta allí para hacerse las fotos más atrevidas. Era su saludo diario a la Venus del mar. Continuamos con las acertadas palabras de Gallego Morel. Desde las rocas de la bahía de Copenhague, en Dinamarca, nos saluda la llegada a la sirenita de Sanselin, que inspirándose en un cuento de Andersen, esculpió en su día Edward Eriksen, símbolo único de aquellas heladas aguas y el mejor recuerdo del viajero de los países nórdicos. También el Manneken Pis es la breve representación de una Bélgica plena de joyas monumentales. Como la Estatua de la Libertad, obra de Bartholdi, saluda erguida y orgullosa nuestra llegada al Nuevo Mundo, símbolo único de la mejor Atlántida. Donde hay que remarcar las palabras que sobre nuestra Venus dejó proféticamente escritas. La gracia deportiva y femenina de esta Venus será, desde ahora, un símbolo único de nuestro Mediterráneo andaluz. Una España alegre y deportiva saluda al turismo que nos visita. Todo ello quedó truncado por la desidia de los políticos venideros que aún hoy no se han atrevido a dar el paso de la restauración promocional y de valor histórico turístico incalculable. La esperanza no está perdida. Esperemos que con este gobierno la Venus vuelva un espigón en el mar.
El maestro escultor fue Francisco López Burgos, quien a su vez supervisó y dirigió todo el conjunto, junto a técnicos del ayuntamiento, las obras de la plataforma de la instalación y la iluminación para que la fuente tuviera la precisión óptica de que la Venus estuviera haciendo esquí náutico en el mar. Y continúa el artículo de Gallego Morel. Dirigió todo el conjunto el escultor Francisco López Burgos. El constructor fue don Alfonso Gómez Vidal y la iluminación corrió a cargo de José Fernández e Hijos. Pero en definitiva, la obra ha de ser atribuida con todos los honores al Ayuntamiento de Marbella, que preside un alcalde ejemplar como don Francisco Cantos Gallardo. Venus de Marbella es la culminación de una labor larga y llena de realidades. Francisco López Burgos es granadino y Premio Nacional de Escultura. Tiene obras en museos nacionales y también en Estados Unidos. Algunas de sus obras se encuentran en el Museo de Phoenix, Arizona. López Burgos es un plástico de gran sensibilidad, serenamente clásico, impulsivamente elegante y técnicamente moderno. Que la petición de que se haga justicia con la Venus del mar de Marbella se mantenga latente en nuestros corazones y en nuestras palabras, y vuelva a recuperar la fuerza e imagen promocional como símbolo auténtico y genuino de nuestra ciudad. Solo pedimos que vuelva al mar, su lugar de origen, que lamentablemente le fue robado impunemente.